Hola, ¿cómo está? Duilio Restucci-Eslava, el profe Duilio. Quiero hablar sobre fracciones y decir que uno de los problemas o de los motivos por los cuales los estudiantes no les gusta mucho las matemáticas o por qué son reacios a ellas es porque lo que se les explica no se les dice el porqué de las cosas. En esta ocasión quiero hablar de fracciones y la clasificación más importante que hay. La primera explicación que se le da a los estudiantes sobre fracciones es la clasificación entre fracciones propias y fracciones impropias. Pero ¿por qué existe esta clasificación? ¿Y qué utilidad le podemos encontrar? Tienes que explicarlo así si es que pretendes hacerlo, ayudar a tus hijos. Mira, este lápiz, si yo en este momento lo rompo, lo parto, lo fracciono, lo trozo, las partes que resulten, asumamos que lo parto en dos. Cualquiera de esas dos partes no va a ser mayor que el total, ¿verdad? Va a ser más pequeña que el lápiz completo, que la unidad. Si la parto en tres, lo mismo, las partes aún van a ser más pequeñas y nunca, ninguna de esas partes va a ser mayor que el lápiz. ¿Por qué? Porque lo he fraccionado, lo he roto. Ese es el concepto de fracción y así ha sido el pensamiento matemático desde sus inicios. Es decir, se basaba en la observación. Entonces, ellos decían, siempre que yo fraccione algo, el resultado va a ser menor que la unidad, menor que el todo, que el 100%, es decir, menor que 1. Bien, entonces esa fue la primera explicación para decir que una fracción es propia cuando el resultado, las partes, cualquiera, es menor que la unidad, es decir, es menor que el objeto mismo, que el todo. Esa es la explicación para que existan fracciones propias. Entonces, las fracciones impropias son fracciones, pero propiamente, en rigor, estrictamente hablando, no son fracciones. Pues así nació la idea. Veamos ahora. Voy a explicarlo como lo hacen a los estudiantes, o con pizzas, o algo más. Yo lo voy a explicar con una barra de chocolate. Vamos a ver. Tengo aquí una supuesta barra de chocolate que la he partido, la he trozado, la he fraccionado en 8 partes. ¿Bien? Y entonces, ¿qué quiere decir una fracción como 3 octavos? Querrá decir que algo, en este ejemplo un chocolate, lo he trozado, lo he partido, lo he seccionado, lo he fraccionado en 8 partes iguales y que estoy tomando, estoy considerando, estoy eligiendo 3 partes. Si anoto 5 octavos, estaré diciendo que aquello que partí en 8 partes, que fraccioné en 8 partes, ahora estoy considerando, estoy tomando 5 partes. ¿Bien? Si te das cuenta, lo máximo que yo puedo tomar en algún momento es justamente las 8 partes en las que he fraccionado. No podría tomar 9 partes porque no hay 9 partes, solamente hay 8. Entonces, esa es la explicación original de por qué se pensaba, ¿no? En aquella época decía que esto es realmente una fracción, aquello que yo parto y que de la cual puedo coger o quedarme o considerar como máximo el total de partes en la que la fraccioné. Eso es una fracción propia. Por tanto, aquello que se representa de esta manera, por ejemplo, en la que quiero considerar, tomar más unidades, más partes de la que tengo, no es realmente una fracción. Se parece a una fracción, ¿verdad? Tiene un número arriba, un número abajo y una línea de quebrado, pero no es una fracción porque estás tomando más de lo que tienes. Entonces dijeron, bueno, no es una fracción en rigor, en estricto, propiamente hablando, pero como nos es útil esta forma de expresar números, digamos que es una fracción, pero impropia. En estricto, digamos que no lo es. Entonces, así empezó el concepto de fracción propia y fracción impropia. ¿Qué más podemos decirle a los estudiantes? Te sugiero que hagas lo siguiente, y en este momento que lo hagas tú, y después lo sugieras a tus hijos. Piensa en dos números.
cualesquiera, muy pequeños o muy grandes, de preferencia en números enteros. Bien, el primer número que pensaste yo le voy a decir lo voy a llamar A, no sé cuál es el número, y el segundo número yo le voy a llamar B, y ese es el segundo número en el que has pensado. Bien, te pregunto, ¿cuántas posibilidades hay si comparamos A y B, los números que tú has elegido? Solamente hay 3 posibilidades. La primera es que A sea mayor que B, o vamos a analizar mejor la anterior, la de aquí, que A sea menor que B. La segunda posibilidad es que A sea mayor, y la tercera es que A sea igual a B. ¿Correcto? No hay más posibilidades, ¿o sí? No las hay, ¿verdad? Tienes dos números, el primero puede ser menor que el segundo, el primero puede ser mayor que el segundo, o ambos ser iguales. No hay más posibilidades. Ahora te pido que hagas lo siguiente. Expresémoslo como una fracción del primero entre el segundo. El análisis que te pido es no que dividas los números que tú has elegido, que has pensado, no. Te pido que hagas el esfuerzo y decirme, ¿cómo va a ser el resultado si divides el primer número entre el segundo? Respecto a la unidad, ¿va a ser menor que 1, mayor que 1 o igual a 1? ¿Por qué te pido que hagas el análisis en función o la comparación al número 1? Recordando el chocolate, ¿no? Te decía que lo máximo que podemos tomar, si lo habíamos partido en 8, lo máximo que podemos tomar son 8 unidades, es decir, el total, la unidad. ¿Correcto? De ahí aparece el 1 y es por eso que te pido que hagas la comparación, el esfuerzo de decirme si el resultado de los números que tú has pensado al dividir el primero entre el segundo va a ser menor que 1 o mayor que 1. Mira, sin importar qué números hayas elegido, si el primero es menor que el segundo, entonces el resultado va a ser menor que la unidad. Y lo vimos, si yo considero 7 partes de las 8 en las que había fraccionado el chocolate, eso va a ser menor que la unidad, menor que el total, ¿verdad? ¿Correcto? Si considero por el contrario 5 partes de las 8, eso sigue siendo menor que la unidad, ¿correcto? ¿Cuándo va a ser mayor que la unidad? Cuando yo pretenda considerar una parte más. Si la partí en 8, a lo mejor yo quiero considerar 9. Entonces ahí ya necesitaría un pedazo más de chocolate, es decir, un chocolate más un pedazo. Si quiero considerar 10 partes cuando realmente lo partí en 8, entonces necesitaré el mismo chocolate, 1 y 2 partes más, es decir, más de 1, ¿correcto? Eso es lo que sucede cuando el primer número es mayor que el segundo y pretendes dividirlo. El resultado va a ser mayor que la unidad. Y si tomas las 8 unidades, habiéndolas partido en 8, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuánto tienes? Todo el chocolate, todo el lápiz en mi ejemplo. El 100% del objeto, es decir, igual a 1. Y aquí está entonces la explicación de por qué en el primer caso hablamos de fracción propia, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? El segundo caso de fracciones impropias y el tercer caso de fracciones unitarias. Esta es la explicación de por qué hay fracciones propias, impropias y también unitarias. Compártelo con tu hijo o tu hija.